Bien, chicos, vamos a entrar la tercera parte, al tercer tema, que es números cuánticos y configuración electrónica. ¿De dónde sale todo esto? Hemos estado viendo los diferentes modelos atómicos, sobre todo nos centramos en el de Bohr, pero también les mencioné el del Schrödinger, y con él viene la ecuación de Schrödinger, del cual salen los números cuánticos y la configuración electrónica. Les cuento que los números cuánticos es como la dirección del electrón para saber ubicarlos en la gran capa electrónica que rodea al núcleo. Entonces, el número cuántico nos dice la ubicación correcta y exacta o lo más precisa posible donde podemos encontrar a un electrón. Lo que es muy importante para luego hacer la configuración electrónica de un determinado elemento químico y ubicarlo también en la tabla periódica, que va a ser lo que vamos a tratar la siguiente semana. Entonces, aplicar los conocimientos adquiridos va a ser el propósito de esta sesión en el desarrollo de problemas propuestos sobre los números cuánticos y escribir las configuraciones electrónicas de los diferentes elementos considerando las reglas para cada uno de los casos. Aquí hay algunos ejercicios de repaso para el tema anterior. Entonces, con respecto a los números cuánticos, dice, para cada electrón existe una ecuación de onda, ¿sí? Que describe cómo es el movimiento de ese electrón. Para resolver esta ecuación matemática y estadística es necesario que introduzcamos algunos parámetros y estos parámetros son conocidos como números cuánticos. Los números cuánticos, a la par que nos dan la solución a esta ecuación, también nos dan la ubicación para el electrón. Todo este estudio fue realizado por Alexander Schrödinger, al cual le dieron el Premio Nobel de Física en 1933 por haber desarrollado esta ecuación y haber sentado las bases para la teoría atómica actual. Bien, vamos empezando a revisar los números cuánticos. El primer número cuántico es el número cuántico principal y nos indica qué tan grande es nuestra nube electrónica. Aquí ustedes pueden visualizar que aquí tenemos el núcleo y alrededor tenemos cada una de las capas electrónicas. Nivel 1, nivel 2, N3, N4, N5, N6 y N7. Y en cada una de estas órbitas están presentes los electrones. Pero ¿cómo yo puedo calcular el número de electrones que hay por cada nivel? Utilizando esta fórmula, 2n al cuadrado. 2 multiplicado por el nivel al cuadrado. Si fuera n1 sería 2 por 1 al cuadrado, que sería 2. Si fuera nivel 2 sería 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Por 2, 8. Aquí serían 8 electrones. Aquí serían 2. Y así iríamos calculando para cada uno de los niveles. Entonces, el primer número cuántico es el número cuántico principal. Nos indica el tamaño que tiene nuestra nube electrónica. El segundo número cuántico es el número cuántico azimutal, ¿sí? Es el número cuántico azimutal. ¿Cómo puedo saber yo cuál es el número cuántico azimutal? ¿Cómo puedo determinarlo? Lo represento con una L y los valores de esta L van a ser siempre empezando por el 0, aquí nos dice, ¿sí? Los valores que puede tomar L son empezando por el 0 y van a llegar hasta valores de n menos 1. ¿Qué valores puede tomar L? L puede tomar valores de 0, de 1, de 2, de 3, hasta valores n menos 1. Ahora, ¿qué información nos da este número cuántico azimutal? Nos da la información sobre en qué orbital estamos o está presente nuestro electrón. Si nos sale L igual a 0, quiere decir que estamos en el orbital S. Si me sale L igual a 1, quiere decir que estamos en el orbital P. Si me sale L igual a 2, quiere decir que estamos en el orbital D. Y si me sale L igual a 3, quiere decir que estamos en el orbital F. Entonces, para cada valor de L le corresponde un orbital. 0, S. 1, P. D, orbital D, valor de 2. Para 3 es el orbital F. ¿Sí? Pero chicos, dense cuenta que este valor de L va a depender de qué? De mi N, de mi número cuántico principal. ¿Sí? Del número cuántico
principal. Entonces, si por ejemplo, yo les digo que n es igual a 1, ¿sí? Si les digo que n es igual a 1, ¿qué valores podría tomar L? Recuerden que son empezando del 0 hasta n menos 1. 1 menos 1, 0. Entonces, si n es 1, el único valor que va a tomar L es 0. ¿Qué pasaría si n es igual a 2? ¿Qué valores podría tomar L? Empezando de 0. Sería 0 hasta n menos 1. 2 menos 1, 0. 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces sería 0 y 1. Dos valores. ¿Sí? Entonces, la cantidad de L's que yo tenga va a depender de ¿qué? Del valor de n. Bien, luego tengo el número cuántico magnético. ¿Qué información me da el número cuántico magnético? La orientación del orbital. ¿Sí? Para cada valor de L, L0, L1, L2, L3, vamos a tener diversos valores del número cuántico magnético y me va a dar la dirección o la orientación que tiene mi orbital. ¿Y qué valores puede tomar ML? Desde menos L, pasando por el menos 1, por el 0 y luego va hacia los positivos hasta más L. Si yo tuviera L igual a 0, el único valor que va a tomar ML va a ser 0. Y hablamos del orbital S. Si L es 1, los valores de ML van a ser menos 1, 0 y más 1. Y esos corresponden al orbital P. Y el orbital P tiene tres orientaciones. El PX, el PY y el PZ. ¿Sí? El orbital en la orientación X, en la orientación Y y en la orientación Z. Si L es 2, hablamos del orbital D y este puede tomar 1, 2, 3, 4 y 5 orientaciones. Y cuando hablamos de L3 nos referimos al orbital F que puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 orientaciones. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos ejercicios respecto a esto, pero quiero que recuerden qué valores podría tomar ML que van a depender ¿de qué? De L. Y ya saben que L depende del número cuántico principal. Tenemos también el número cuántico spin, el cual básicamente es de los más sencillos, porque no nos dan una ubicación como tal, sino cuál es la orientación del electrón, que puede ser antihorario, cuando estamos hablando de un valor más un medio y se representa con una flecha hacia arriba, o tenemos el sentido antihorario, el que se refleja con un valor de ms más un medio, con una flechita hacia arriba, y el sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj, que es menos un medio, y que se refleja con se muestra como una flechita hacia abajo. Entonces, los únicos valores que puede tomar ms son más un medio y menos un medio. No hay otro. Entonces, en resumen, los números cuánticos, tenemos el número cuántico principal n, determina la energía del electrón. Se representan los niveles 1, 2, 3, hasta infinito. Secundario es el L, establece qué forma tiene un orbital y hablamos de lo que es el subnivel. Va desde 0 hasta n-1. El magnético, o también llamado M o ML, está en relación con la dirección que tiene el orbital. ¿Sí? Y puede ir desde menos 1 hasta, perdón, desde menos L hasta L, incluyendo el 0. Ya hemos visto, ¿no? Que depende del valor de L que tome aquí. Y el spin, que es el S, se refiere al giro, a la dirección del electrón. Y en este caso puede tomar solo más un medio o menos un medio. Más un medio hacia arriba, menos un medio hacia abajo. Ahora, antes de mostrarles un videito para precisar un poco más, yo les quería mostrar a qué nos referimos con un orbital vacío, un orbital semilleno y un orbital lleno. Se denomina orbital a una región del espacio o espacial donde existe la probabilidad. ¿Y por qué viene esta palabra probabilidad? El modelo de Schrödinger nos habla de un modelo matemático probabilístico, en el cual tienes la probabilidad muy alta de encontrar electrones.
pero no vas a encontrar 10, 20, 30, 40. En esa región puedes encontrar máximo 2 electrones. Aquí tenemos la representación de un orbital vacío, de un orbital semilleno, que le falta un electrón, y un orbital lleno. ¿Sí? A esto se les dice electrones apareados. Electrón desapareado, y aquí no hay presencia de electrones. Aquí hay algunos ejercicios que los invito a hacer luego de que veamos las preguntas del taller también. Voy a compartirles un videito acerca de los números cuánticos para precisar lo que acabamos de ver. Una zona dada del espacio atómico. En 1927, el físico austriaco Erwin Schrödinger describió el comportamiento del electrón en un átomo de acuerdo a consideraciones estadísticas. Este consideró que la trayectoria definida del electrón en órbitas, según Bohr, debe sustituirse por la probabilidad de hallarlo en una zona dada del espacio atómico, de modo que las regiones donde existe una alta probabilidad de encontrar al electrón orbitales atómicos son las zonas de alta densidad electrónica. Bajo este planteamiento, los estados de energía permitidos para el electrón en el átomo, llamados orbitales, y la distribución de los electrones alrededor del núcleo, obedece a una serie de reglas que se traducen en un modelo matemático que queda descrito por medio de 4 números cuánticos. Hola, mi nombre es Miguel Avellán Luna, profesor de Química, y este es el tema Números cuánticos. Espero que les sea útil. Número cuántico principal, n. Está relacionado con la energía del electrón y corresponde a los niveles de energía de este. Estos niveles aumentan de tamaño a medida que nos alejamos del núcleo. Los valores que puede adoptar están limitados a los números naturales. Posee valores n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Imaginemos la siguiente configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p4. El número cuántico principal n para el último electrón localizado es 2, nivel donde está localizado el electrón. Número cuántico secundario, L. Designa la forma del orbital y representa la existencia de subniveles de energía dentro de cada nivel. Toma valores según el orbital en que se encuentra el electrón. Imaginemos la siguiente configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p4. El número cuántico secundario L para el último electrón localizado es 1, valor que toma el orbital p. Número cuántico magnético m sub L. Representa la orientación de los orbitales y está relacionado con la orientación magnética del orbital en el espacio. Sus valores numéricos dependen de L y van desde menos L hasta más L, pasando por 0. Así, si L vale 0, m es igual a 0, es decir, un solo tipo de orbital S. Si L vale 1, m puede valer menos 1, 0 o más 1, es decir, 3 tipos de orbitales p. Si L vale 2, m sub L puede valer menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, es decir, 5 tipos de suborbitales d. Si L vale 3, m sub L puede valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, es decir, 7 tipos de suborbitales f. Imaginemos la siguiente configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p4. Número cuántico de spin, m sub s. Corresponde al giro del electrón sobre su propio eje. Puede tener dos sentidos, en la dirección de los punteros del reloj y en el sentido inverso. Este número cuántico puede tomar solo los valores más un medio o menos un medio. En cada tipo de suborbital cabe máximo 2 electrones, y estos deben tener spin o giros opuestos. Los electrones son definidos por 4 números cuánticos: n, l, m sub l y m sub s. Los 3 primeros definen el orbital en que se encuentra el electrón y m sub s define el giro. Imaginemos la siguiente configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p4. El número cuántico de spin m sub s para el último electrón localizado es menos un medio.
valor que le corresponde por ser el segundo electrón localizado en ese primer orbital p. Los números cuánticos descritos anteriormente sirven para expresar la situación energética de cada electrón en un átomo. El modelo atómico mecánico cuántico es una teoría que hasta el momento explica con éxito la periodicidad de los elementos químicos en la tabla periódica, así como varias de las propiedades de los átomos. Pregunta. Indique cuál grupo de números cuánticos corresponden al último electrón localizado en la configuración. Alternativa A, 3, 1, menos 2, más un medio. Alternativa B, 4, 2, 2, menos un medio. Alternativa C, 3, 2, menos 2, menos un medio. Alternativa D, 4, 0, 1, más un medio. Alternativa E, 4, 4, 0, menos un medio. La alternativa correcta es la letra C, 3, 2, menos un medio. Muy bien, hemos visto el ejercicio, hemos visto la explicación. Vamos a ir ahora a revisar la siguiente parte con algunos ejercicios tipo de esta parte. Déjenme un ratito compartirles la pantalla. Bien, dice, determinar los subniveles que posee el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5. O sea, n es igual a 3, n es igual a 4 y n es igual a 5. Entonces nos está pidiendo que determinemos los subniveles que poseen cada uno de estos niveles, es decir, cuáles son los valores de L. Entonces, recordemos, ¿sí? Recordemos que hemos dicho que los valores que L va a tomar están relacionados a n-1, a n-1. Entonces, L, si n es igual a 3, 3 menos 1 es 2. Si n es 4, 4 menos 1 es 3. Y si n es 5, 5 menos 1 es 4. Entonces, recuerden que los valores de L van desde 0 hasta valores de n menos 1. Entonces empezamos con 0, que es S, para este primer ejercicio, 1P hasta 2, ¿no? 0, 1 y 2 serían las respuestas. Entonces tenemos 3 subniveles, 1, 2 y 3, S, P y D en la primera. Para N igual a 4 sería 0, que es S, 1P, 2D y 3F, ¿no? Entonces va desde 0 en este caso a 3. Entonces los subniveles son S, P, D y F. Para el otro, si se dan cuenta, tenemos hasta 4. 0, 1, 2, 3. ¿Pero por qué se queda hasta 3 nada más? Porque ya la configuración pasada del número 3 ya todavía no está completamente definida. Entonces, solamente también nos quedamos hasta 0, 1, 2, 3, que sería S, P, D y F. ¿Sí? Entonces, eso sería cómo hallar los subniveles que posee cada nivel. Recuerden que cuando nos hablan de subnivel, nos están preguntando por el número cuántico L, ¿sí? Y el número cuántico L está determinado por los valores de n, ¿sí? Y siempre empezamos desde 0, siempre. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo. Bien, y aquí podemos ver también el número cuántico azimutal, que es el L, ¿no? Miren, tenemos que para N1, ¿sí? Para N1 tenemos, ¿qué cosa? El L igual a 0. Para N2 tenemos L0 y L1
que es P. Para el N3 tenemos el 0, el 1 y el 2, SPD. Para N4 tenemos S, P, D y F. Y para N5 también tenemos S, P, D y F. Ahí están los subniveles por cada nivel. Nivel 1, L0. N2, SP. N3, SPD. N4, SPDF. N5, SPDF también. Aquí nuevamente les muestro los números cuánticos, pero el número cuántico magnético, que ya nos referimos a qué? A los valores de ML que nos hablan de la orientación que tienen nuestros orbitales. Los valores de ML, como les había dicho, van desde menos L, pasando por el 0, hasta llegar a valores de más L. Aquí les pongo un ejercicio. Bueno, tenemos dos ejercicios, vamos a revisarlos. Nos dice, construir la expresión donde el electrón de mayor energía presenta los siguientes números cuánticos: 3, 1, 0, menos un medio. Entonces me están dando los datos, ¿no? ¿Cuál es mi par de números cuánticos, ¿no? 3, 1, 0, menos un medio. 3, el primer valor que está aquí es n, que corresponde al nivel. El segundo, que es 1, corresponde al subnivel. 0, que es el tercero, corresponde al ml, que es el orbital. Y el menos un medio corresponde a ese, que es el spin. Entonces, el nivel es n y es igual a 3. Pero ustedes saben que cuando me dicen, ¿sí? Cuando me dicen que L es 1, corresponde a P, ¿no? Porque cuando L es 0, estamos hablando del subnivel S. Cuando L es 1, estamos hablando de P. Cuando L es 2, estamos hablando del orbital D. Y cuando hablamos de L igual a 3, estamos hablando de F. En este caso, como es el valor de 1, estamos hablando de P. Ahora, el siguiente es 0, ¿sí? Es 0, y ese es el ML, que es el orbital. Y ese es menos un medio. ¿Cómo es esto? Seguramente se preguntará, ¿sí? Bueno, entonces, ya tenemos, aquí adelante ponemos el 3 muy grandote, que corresponde al nivel 3. Luego colocamos P, que es el subnivel. Ahora nos falta hallar cuántos electrones están presentes. Muy sencillo. Como me dicen que estoy en el subnivel P, entonces yo tengo que tener en cuenta que P tiene 3 orbitales, ¿sí? Y estos 3 orbitales tienen los siguientes números: menos 1, 0 y más 1, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho, o que habíamos comentado, que los valores que tiene ML van desde menos L hasta más L. Entonces sería menos 1, 0 y más 1. Menos 1, 0 y más 1. Ahora, pero me están diciendo que mi electrón se encuentra en 0. Entonces, cuando yo empiece a llenar, ¿cómo se va a llenar? Empiezo con la flechita hacia arriba. 1, 2 y 3. Empiezo a llenar a todos, ¿sí? Empiezo a llenar a todos primero y luego recién empiezo a completar. Voy 3, 4 y 5. ¿Y por qué me paro aquí? Porque en el orbital me están diciendo que se encuentra en 0. Y este es 0. Entonces, y además, ¿por qué me estoy quedando con la flechita hacia abajo? Porque miren cómo me dicen que es la orientación, menos un medio. Este que está con flecha hacia abajo es el menos un medio. ¿Sí? Es por eso. Vuelvo a repetir. Vamos a borrar todo. Entonces, ya sabemos que estamos en el nivel 3, en el subnivel P. Recuerden, ahora vamos a tener que tomar la información del orbital, ¿sí? Del orbital. P tiene tres orbitales, el menos 1, el 0 y el 1, que esos van a depender del ML, ¿sí? Recuerden que cuando L es 1, los valores de ML, que van a ser los orbitales, van a ser menos 1, 0 y 1.
Es por eso que tenemos esto aquí. Ahora, me están diciendo que yo me tengo que quedar en el orbital en el valor 0. Entonces tengo que quedarme aquí. Pero además me dicen que ese electrón debe tener la flecha menos un medio, o sea, hacia abajo. Entonces, cuando yo empiezo a llenar, lo voy a hacer de la siguiente forma. Primero todos desapareados. O sea, ¿cómo sería? 1, 2, 3 aquí, que sería menos 1, 0 y más 1, ¿sí? Entonces aquí sería 1, 2, 3, ¿sí? Pero ahora tengo que llegar a 0, entonces, pero hacia abajo. 4 y 5. Aquí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque aquí estoy en el 0 y además es menos un medio porque es hacia abajo. ¿Y cuántos electrones? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el 3p5. ¿Sí? Y esa sería la expresión donde a partir de estos números cuánticos. Si tienen alguna duda, me avisan. Nos piden ahora construir la expresión donde el electrón de mayor energía presenta los siguientes números cuánticos. Tenemos el 2, 1, menos 1 y más un medio. ¿Sí? Tenemos esos siguientes números cuánticos. Entonces, el nivel es 2, ¿no? Entonces, un 2 grandote ponemos aquí. Me están diciendo que 1, ustedes se acuerdan que 1 le corresponde la letra P de papá. Ahora, pero me están diciendo ahora que P yo tengo que ubicarme en qué? En menos 1 y tiene que ser más un medio. Entonces voy a escribir 1, 2, 3. Yo sé que esto es menos 1, 0 y más 1. Pero ahora me están diciendo que me tengo que quedar en menos 1, nada más. En menos 1. O sea, me tengo que quedar cuando haga mi llenado aquí. Aparte me dicen que nada más tiene que ser más un medio. Facilísimo. Yo sé que ustedes ya se dieron cuenta. ¿Sí? Está en menos 1 y está más un medio. Entonces, al final esto sería 2p1, ¿no? Solo un solo electrón. Ahora, en el siguiente, ¿qué cosa ven de raro? Miren, me están diciendo que n es igual a 3, pero L también es igual a 3. Una pregunta, ¿esto es posible? ¿Quién lo explica? Bien, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Dice, determinar los números cuánticos correspondientes para la siguiente expresión. Ahora vamos a hacerlo al revés. Me dan la expresión 6 de 9 y me están pidiendo que a partir de la expresión yo determine los números cuánticos. Entonces me dicen que es 6 de 9. Ya sabemos que el 6 corresponde a ¿qué? Al nivel D, me está hablando del subnivel. Entonces me acuerdo que 0 es S, 1 es P, D es 2. Entonces aquí le corresponde el valor de D igual a 2. Me están diciendo que tengo 9 electrones. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pero D ya no tiene 3. El que tiene 3 es P, ¿no? Con 3 cajoncitos. Pero D tiene 5. ¿Y esos cuáles van a ser? Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Me está diciendo que ¿cuánto? Que tiene 9 electrones. Entonces tengo que comenzar a llenar 9 electrones para completar los 9 y ver dónde está quedando. Vamos a comenzar. Entonces este es como si fuera el 1, 2, 3, 4, 5, luego para abajo 6, 7, 8 y 9. Este es el 9. ¿Dónde está quedando? En el cajoncito que es más 1 y está quedando hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto es en menos un medio. Y con eso construyo mis números cuánticos. Sería 6, 2, que es el subnivel. Luego sería más 1, porque está quedando en el cajón de más 1. Y finalmente, con la flechita hacia abajo, sería menos un medio. Lo mismo vamos a hacer para las siguientes expresiones. Para el 5, P7 y para el 6, S1. Ya sabemos que de cajón, 5 es el nivel. Si me dicen P, P corresponde directamente al valor de 1, ¿no? Porque P es igual a 1. ¿Cuántos electrones tengo? 7. ¿Pero 7 qué? Son 3 cajones, ¿no? Aquí dice... Ahora, pero vamos a ver qué cosa nos dice, ¿no? Nos dice 7, nos dice P igual a 1, ¿sí? Pero ya sabemos que, ¿sí? Vemos qué es lo que nos dice, ¿no?
Pero dése cuenta una cosita, acá P nos está diciendo que tiene 7 electrones. Esto de ya de plano, dense cuenta que es incorrecto. ¿Por qué, chicos? Porque P solo puede recibir como máximo o puede albergar un número de 6 electrones, solo 6. Aprovecho para decirles cuánto es la cantidad que puede recibir cada orbital. Por ejemplo, el S solo puede recibir 2 electrones. P puede recibir 6. D puede recibir 10 electrones como máximo y F puede recibir 14. Entonces es por eso que ese de ahí es incorrecto o no se puede, porque aquí nos dice que P tiene 7 y P nada más puede tener 6. Entonces este no se puede, no es posible. Ahora, si vemos el de 6S1, ok, el nivel 6, ¿no? Si esto es S, nos tenemos que acordar que el valor de L cuando es S es 0. Ahora, nos dice que solo alberga un electrón. Aparte, hay que recordar que cuando nos hablan del subnivel S, solamente tenemos un solo cajón, que corresponde a 0. Me dicen que tiene un electrón A. Pues un electrón es el más un medio. ¿Sí? Entonces sería 6, 0, 0 también. Recuerden que si L es 0, el ML no tiene más que una sola opción, que es 0. Y en este caso, más un medio. Si tienen alguna duda, adelante. Bien, y vamos a irnos ahora a lo que es configuración electrónica. Para eso vamos a ver un poquito de nube electrónica. Dice, en la corteza atómica se encuentran los electrones, los cuales se mueven en órbitas muy definidas, ¿sí? Y esto nos representa las regiones en el espacio donde hay máxima probabilidad electrónica, es decir, tenemos altas probabilidades de encontrar los electrones. Y de eso, esta nube electrónica depende de los números cuánticos que hemos visto. Ahora, para hacer la configuración electrónica que está muy relacionada luego a la ubicación de los electrones, perdón, de los elementos químicos en la tabla periódica, primero ellos expresan cómo se da la distribución de los electrones en la nube electrónica. Y segundo, hay que tener en cuenta 3 reglas básicas. Primero, la energía relativa. Los electrones siempre se van a distribuir de forma creciente respecto a la energía. Quiere decir, van a empezar desde niveles de muy baja energía para ir subiendo. ¿Cómo nos damos cuenta? Esta energía relativa se calcula tomando en cuenta el n, que es el número cuántico principal, y el L. Por ejemplo, el subnivel 3D tiene un valor de 3 y L de 2, que le daría 5. El 4S tiene un nivel de 4 y L de 0, ¿no? Porque S corresponde a 0. Esto es 4. Y 3P tiene un valor de 3, D en N y L 1. Y aquí nos daría 4 y 4. Aquí se le llama degenerados porque a pesar de que pueden estar en orbitales distintos, tienen un valor de energía relativa igual. Siempre se van a llenar desde los de bajo nivel, como 4S o 3P, para luego pasar por los 3D. Ahora, tenemos el principio de exclusión de Pauli, en el cual en un orbital atómico puede existir como máximo 2 electrones, no más, siempre y cuando un spin sea diferente del otro. Por ejemplo, ¿cuáles no son posibles? Estos dos que van hacia el mismo sentido, más un medio, o los dos hacia abajo, menos un medio, ¿sí? O la otra opción, uno abajo y otro hacia arriba. Lo correcto es que uno esté hacia arriba y el otro esté hacia abajo. Uno apareado con el otro. Luego también tenemos la regla de multiplicidad máxima de Hahn. Dice, en un mismo subnivel, los electrones no se aparean hasta que no haya un electrón en cada órbita, lo que veíamos hace unos minutos. Por ejemplo, en el 1s2 no hay problema,
porque solo es un cajón. Entonces va uno arriba y luego se completa con el otro abajo. Lo mismo sucede con el 2S2, uno arriba y otro abajo. Pero en el caso del 2PX, 2PY y 2PZ, primero vamos a llenar los que estoy marcando. Todos desapareados. 2, 3. Y luego una vez que tenga todos desapareados, recién empiezo a parear. 4, 5 y 6. Entonces, primero todos desapareados y luego todos desapareados. Perdón, primero todos desapareados y luego empiezo a aparearlos. Aquí en la regla de serrucho de Molière, básicamente es que ustedes recuerden que empezamos desde valores de muy baja energía, perdón, de orbitales de muy baja energía, y luego vamos aumentando hasta llegar a niveles de mayor energía. Bien, vamos a proseguir con la sesión y vamos a ver ahora la configuración electrónica de kernel o simplificada. En la configuración electrónica de kernel o simplificada, perdón, hacemos uso de la configuración electrónica de los gases nobles. Vamos a ver un videito para poder explicar un poco mejor esta configuración electrónica de kernel. Papás están emocionados por el regreso a la escuela desde casa o el salón. Únete a ACE y ayuda a los que hoy lo necesitan. Educación y limpieza completa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos a avanzar a un video de configuración electrónica basado en método kernel. Para esto vamos a tomar el ejemplo siguiente. Vamos a obtener la configuración electrónica en kernel de un número, que en este caso un número atómico, z igual a 15. Entonces, primero vamos a hacer una configuración electrónica clásica para de ahí partir a nuestro método kernel. La configuración electrónica, si la establecemos de este número, recordamos que pues la podemos sacar prácticamente del método de las diagonales, que sería de esta manera. Primero esta diagonal, luego esta. ¿Cuántas voy aquí? 2 y 2, 4. Y 6 me darían 10, 12. Y justo hasta aquí me quedaría yo. Justo hasta esta cifra. Entonces me quedaría así. Y hasta aquí llegaría, donde está subrayado. Puesto que ya ahí llegaría yo a 18. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, recordamos que es colocando, así como va el orden de la flecha, 1S2, luego sigue 2S2, después sigue 2P6, luego sería 3S2 y luego seguiría 3P6, pero si pongo el P6 ya llegaría yo hasta 18, porque, chéquense cuánto voy, 2 y 2, 4, 6, 10 y 2, 12. Me faltan nada más 3, entonces únicamente solicito 3 de esos 6 que están disponibles. Ahora, esta sería la manera en cómo quedaría mi configuración electrónica. Si quiero hacerla por el método de kernel, necesitaría primero conocer el número atómico del último grupo, que en este caso son los gases. Ahora, los gases hay que aprenderlos de memoria. Son helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, estos gases me van a servir como núcleo. De hecho, la palabra kernel me va a servir como referencia o núcleo. Entonces, primero acá iría el helio. Ahí está. Luego pasaré yo aquí el neón, el argón, el criptón, justo en este renglón aquí, el xenón y el radón. Y hay que saber, bueno, pues a cuánto más o menos equivale cada uno. Voy a ponerlos aquí para tener como base. El helio equivale a una valencia 2, el neón equivale a 10, el argón equivale a 18, el criptón a 36, el xenón a 54 y el radón a 86. De esta manera, teniendo todos estos, me van a servir como base para establecer el método kernel. Por ejemplo, si aquí busco un número atómico 15, vamos a ver cuál le corresponde. El helio está aquí, sustituye nada más a este. El neón sustituye al que está justo a la izquierda. El argón llega hasta aquí. Entonces, vamos a ver. Si el neón sustituye justo hasta aquí, hasta la parte de la valencia, vemos que neón es 10. Entonces, lo que pondría sería neón, que es 10. Ahí está. Como hasta aquí voy 10 nada más. Entonces, el neón lo que está haciendo como tal es sustituir todo esto.
Todo prácticamente eso. Entonces, ¿cuál sigue después del neón? Como el neón sustituye justo hasta el que está a la izquierda, sigue 3S2 y luego 3P, que en este caso sería 3P3 otra vez. Entonces, tendría que escribir 3S2 y 3P3. Ahí está. Como vemos, el método de configuración electrónica, método kernel, me va a servir como un gas, como base, tomarlo como base, el cual me va a ayudar a sustituir una buena cantidad de elementos para no tener toda la configuración electrónica tan larga. Para aquí hay que aprenderse básicamente esto. Vamos ahora con algún otro ejemplo. Vamos ahora a hacer la configuración kernel de un número atómico igual a 22. Entonces, ¿hasta dónde nos detenemos? Primero, si establecemos nuestra configuración electrónica. Primero, hacemos una configuración electrónica básica para ver las diferencias. Entonces sería aquí van 2, luego aquí seguiría, de esta manera van 4. Aquí ya tengo 10, 12, 18, hasta aquí llego hasta 20 y me faltan 2 nada más, entonces seguiría hasta aquí. Y justo hasta este me debo de quedar. Entonces, siguiendo la configuración electrónica por el método largo, me quedaría 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, luego de aquí me paso a 3P6, luego sería 4S2 y terminaría yo justo en 3D10. Sin embargo, ¿cuántos requiero de esos 10 disponibles? Vamos a ver. 2 y 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20. Me faltan nada más 2. Entonces, de estos 10, nada más selecciono los últimos 2 disponibles. Ahí está. Ahora, esto es por método de método largo. Si aplicamos nuestra configuración electrónica basándonos en el método kernel, vamos a tomar un gas como referencia. En este caso, el gas más cercano, como vemos aquí, es el argón, que tiene 18 como número atómico. Por lo tanto, voy a tomar aquí, lo ponemos así entre corchetes, el argón, que equivale a 18, y le aumentamos pues los electrones que falten. Recordamos, ¿qué está haciendo el argón? Bueno, el argón está sustituyendo hasta 18 términos, es decir, de aquí hasta acá. Y lo podemos ver aquí. El argón llega a sustituir justo al acompañamiento, el que está a la derecha, en este caso este de aquí. Entonces justo hasta ahí llega a sustituir. Después de ahí, si nos damos cuenta, sigue el 4S2, que lo tengo que escribir para completar. Sería 4S2, ahí llego a 20. Y de aquí me paso al siguiente, que es el 3D10. Y de esta manera, del 3D no tengo que poner los 10, sino únicamente los disponibles. Ahí está. Y de esta forma vemos como por método kernel ya tenemos esta configuración electrónica. Vamos con un ejemplo un poquito más elaborado. Ahora, por método kernel tomamos en cuenta un método ya más largo. Ya vimos dos ejercicios donde vimos tanto la configuración electrónica y comparamos con el kernel. Y asimismo, pues los ubicamos. Si nos damos cuenta, el método kernel es muy sencillo si conocemos los gases. El método kernel, de aquí me quedaría, ¿cuál sería el inmediato inferior para llegar a 45? Si agarro el xenón ya me pasé, estoy en 54, pero si agarro el kriptón estoy en 36. Por lo tanto, pongo mi corchete, el kriptón, que es 36, y me falta completarle para llegar al 45. ¿Dónde está el kriptón? Vean que aquí está el kriptón. Entonces parto desde aquí, desde donde está el kriptón, a la izquierda, todo esto lo sustituye y sigo estableciendo mi camino de flechas. Mis flechas diagonal, después del 4P6 sigue 5S2 y después de aquí viene, o sea, viene todo esto, viene el, bueno, viene, acá no se entiende bien la flecha, ahí está, viene aquí al 4D10. Entonces, pondríamos, para poder completar, seguiría, del kriptón seguiría 5S2, ahí está, con eso llevo 38 y me faltan nada más 7. Entonces, el siguiente número, que es 4D10, si pongo 10, pues ya prácticamente pasé. Entonces nada más voy a poner 4D7. Ahí está. 36 y 2 son 38 y 7, 45. De esta manera llegamos correctamente. Hay que verificar que en el método kernel me va a servir tanto conocer los números atómicos de los gases y saber a cuánto o cuál es la sustitución antes o que me reemplaza cada uno de los gases para poder seguirle en mi configuración electrónica con el método de las diagonales. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal, compartir el video por las redes.
Bien, vimos este videíto acerca de la configuración electrónica de kernel. Ya hemos visto el uso de los gases nobles. Aquí vemos algunos ejemplos. Para sodio 11 vemos completamente la configuración electrónica. Tomamos en cuenta que neón tiene un Z10. Recuerden que toda la configuración electrónica se basa en los números, el número atómico Z, Z11, del níquel 28, ¿sí? Y para hacer la configuración electrónica de kernel nos basamos en la configuración electrónica de los gases nobles. Neón 10 y lo que resta, ¿no? Argón 18 y lo que resta. Ahora, hay algunas distribuciones electrónicas especiales, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para hacer la configuración. Sobre todo esto le sucede a aquellos que son a los elementos químicos que están en la parte de los metales de transición. Vamos a ver el caso, vamos a ver un ejemplo del cromo 24. El cromo 24 es un átomo bastante inestable. Aquí podemos ver su configuración electrónica de kernel basada en argón 18. Dice, cuando la distribución electrónica termina en D, sobre todo los que son los elementos que están en los metales de transición, se observan algunos casos anómalos. Entonces, como el 3D4 es bastante inestable, ¿sí? Lo que se busca es, digamos, la estabilidad eh, energética. Entonces, este cromo 24, en lugar de quedar así, al finalizar en 3D4, lo que hace es que un electrón del 3D4, perdón, un electrón del S2 se va hasta el D4, al D4. Entonces quedaría 4S1 y nos quedaría 3D5. Ahora, ¿qué es lo que nos da esto? Ustedes, como bien, si nos pasamos en esta primera parte, tendríamos el 4S y aquí el 1, 2, 3, ¿no? 4, 5. Pues aquí tendría sus dos electrones, uno arriba, otro abajo, y aquí tendría sus 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Pero resulta que esto no es muy estable. ¿Por qué? Porque aquí no tiene completo todos desapareados. Entonces, lo que hace, digamos, lo que sucede con los electrones para que sea más estable es que este electrón sube, ¿sí? Sube aquí y nos quedaría por eso 4s1, ¿sí? 4s1. Este ya no nos quedaría, este nos quedaría con un electrón arriba un ratito. Ujú. A ver, un ratito. Entonces esto al final nos quedaría así, ¿no? 4s quedaría con un solo electrón y 3 del D, de estos D, que son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, que sean los 3D, quedaría de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es más estable, ¿por qué? Porque se acuerdan que una regla en que la que nos decía que preferentemente todos los orbitales deberían tener electrones desapareados. Esto es más estable, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otras excepciones también ahorita. Antes de que les muestre esto, tenemos algunas sustancias, algunos elementos que tienen un comportamiento paramagnético. Pero ¿cómo se da este comportamiento paramagnético? Se presenta cuando un electrón gira sobre su propio eje y genera un momento magnético que hace que una corriente eléctrica que fluye en un alambre, ¿no? Este momento magnético permanente produce una atracción en la presencia de un campo. Pero ¿qué característica debe tener? Puedes tener electrones desapareados, así como ustedes ven aquí. A esto le llamamos, o a esta presencia genera un efecto de paramagnetismo. A diferencia, si más bien nuestros electrones están completamente apareados, más bien lo que vemos aquí son propiedades diamagnéticas. Cuando los electrones tienen espines apareados, los momentos magnéticos se cancelan mutuamente, con lo que en resultado de que los electrones apareados son repelidos débilmente por las líneas de fuerza del campo magnético. Vemos un efecto de diamagnetismo. Aquí hay algunas actividades que ustedes pueden realizar complementarias. Ahora les voy a mostrar las otras excepciones en la configuración electrónica.
Os dejo el enlace a este. Lo primero que voy a hacer es poneros aquí una tabla periódica y mostraros cuál es periódica. Esta es la que tenemos disponible en el canal para que la podáis descargar. Ahí arriba tenéis el vídeo en el cual os dejo el enlace a esta tabla periódica, es gratuita, y vamos a marcar sobre ella estos elementos que tienen una configuración electrónica especial. De entrada, todos los elementos van a estar dentro de este bloque, el bloque D y el bloque F, pero en concreto tampoco van a ser todos los que van a tener una configuración especial, sino que van a ser estos tres que tenemos aquí, estos que estamos encuadrando en este momento, y aparte en el bloque F también tenemos unos cuantos elementos que se salen de la norma, se considerarían excepciones, que son estos. Vamos a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor. Y ahora vamos a hablar más detalladamente de ellos. Bien, pues tal y como os digo, todos estos elementos que hay aquí tienen una configuración electrónica que no sería la normal. Vamos a escribir lo que cabría esperar del cromo, por ejemplo, según la regla de Aufbau. Para esto tenéis que saber generar configuraciones electrónicas, lo tenéis todo en etiquetas, ¿vale? Vamos a escribir la configuración electrónica del cromo, lo que nosotros esperaríamos que fuera. Muy bien, pues aquí en pizarra tenemos ya la configuración electrónica del cromo. Como veis es la configuración del argón, 4s2, 3d4. Eso es lo que cabría esperar. Sin embargo, a través de técnicas espectroscópicas, experimentalmente, se observa que no tiene esta configuración, sino que realmente es 4s1, 3d5. ¿Vale? Entonces, como veis, este elemento no cumple del todo lo que diría la regla de Aufbau, y esto sucede con todos los demás, con todos los que hemos dicho desde un principio. Vale, pero ¿esto por qué sucede? ¿Cómo es que hay elementos en los que nosotros tenemos una configuración que no sería la esperada? Pues bien, vamos a explicarlo brevemente, porque esto se puede complicar mucho realmente, pero vamos a intentar hacerlo fácil, ¿vale? Como veis, en esta fila, en la del cromo y el cobre, nosotros tenemos orbitales 4s y orbitales 3d. Bien, ¿y qué pasa con estos orbitales? Pues en concreto los orbitales 4s, 3d. Por otro lado, los 5s y 4d, 6s, 4f, 5d, 7s, 5f y 6d, todos estos grupos de orbitales tienen una energía muy similar, es decir, los orbitales 4s van a tener una energía parecida a la que van a tener los orbitales 3d, que ya sabéis que son 5 orbitales. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones que tenemos en estos orbitales van a poder ir pasando tranquilamente de un lado a otro. Vamos a poder mover los electrones entre los orbitales si las condiciones lo requieren. Entonces va a haber situaciones en los distintos elementos en los cuales a lo mejor energéticamente les interesa más tener más electrones aquí porque descendería un poco en energía, pero es lo justo para estar por debajo de este nivel. Así que en todos estos casos en los cuales tenemos distintas configuraciones de la norma, es por eso, es porque en estos orbitales se ha dado una configuración que hace que la estabilidad, aunque sea mínima, es lo suficiente como para estar por debajo. Y lo mismo pasa con los orbitales 5s4d, 6s4f5d. Aquí tenemos distintos orbitales que tienen una energía muy similar y los electrones pues se pueden ir moviendo entre estos orbitales de modo que la energía sea mínima. Y como os podéis imaginar, la energía relativa entre estos orbitales va a depender de los electrones que hay adentro. Por lo tanto, habrá situaciones en las que meter un electrón valdrá la pena, pero meter dos no. Bien, entonces ahora que ya entendemos un poco por qué varían las configuraciones electrónicas, vamos a ver cómo saber cuáles son las configuraciones de cada uno de estos elementos. Es decir, vamos a dar unas pistas, unos truquillos para saber calcular la configuración electrónica en las excepciones. Bien, primero vamos a centrarnos en los elementos del bloque F, que van a ser los más fáciles, cuando por ejemplo la configuración electrónica del lantano tendría que ser 6s2, 4f1, realmente no es 4f1, sino que es 5d1. Y eso sucede con
todos los elementos del grupo F que tenemos encuadrados, en el cual el primer electrón, en lugar de ser un electrón del grupo F, es un electrón de los orbitales D. Es decir, el primer electrón va a ser siempre D1 y el resto de los electrones ya irán entrando en orbitales F. Pero insisto, tan solo en los casos de las excepciones. Y en el torio tenemos un caso de excepción en el cual, en lugar de tener D1, tiene D2. Es decir, el torio, en lugar de ser 7s2, 5f2, sería 7s2, 6d2. Así que de esta manera ya tenemos cubierto lo que sería la configuración electrónica excepcional de estos elementos del grupo F. Y bien, ahora vamos a pasar pues al grupo D, ¿de acuerdo? A estos elementos metálicos que tenemos aquí en el medio, y de estos hay unos cuantos que podremos deducir a posteriori, que los vamos a marcar ahora en un cuadrado, que serían el cromo y el molibdeno, los podremos deducir, y por otro lado el cobre, la plata, el oro y el paladio también los vamos a poder deducir. Así que vamos a dar una regla para que podáis aprenderos cuáles serían las configuraciones de estos cuatro que sobran, el niobio, rutenio, rodio y platino, y luego vamos a dar pues una regla para poder calcular cuáles son las configuraciones electrónicas de los 6 que nos hemos dejado. Y esto es muy simple. En el caso del niobio, rutenio, rodio y platino, estos cuatro que hemos dicho, la situación va a ser la siguiente. Como os podéis imaginar, la configuración electrónica del niobio sería, en teoría, 5s2, 4d3. Eso sería lo normal. Sin embargo, igual que pasaba con los lantánidos y actínidos, aquí en lugar de ser 5s2 van a ser 5s1. Y lo mismo va a pasar con los otros tres. Es decir, en el caso del niobio, rutenio, rodio y platino van a empezar por ns1 y ese otro electrón que tendría que ir en los orbitales s irá en los orbitales d. Por ejemplo, el niobio que hemos dicho, en lugar de ser 5s2, 4d3, sería 5s1, 4d4. Vale, pues hasta aquí los elementos que hemos visto son simplemente elementos que siguen una regla y que tendríamos que aprendernos que estos elementos empiezan por d1 en lugar de f1, este empieza por d2 y estos cuatro empiezan por s1. Hasta ahí eso habría que aprendérselo para poder deducir las configuraciones electrónicas correctas. Porque ya os digo que las configuraciones electrónicas correctas, como hemos visto al principio, son resultados experimentales y por lo tanto, aunque teóricamente se tuviera que deducir de una manera, los resultados experimentales muestran que son de otra. Así que aquí tenemos los resultados experimentales correctos. Sin embargo, en estos otros... Les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan terminar de checar el video. Bien, ahora vamos a pasar a la resolución de los talleres.